Jessica se ajustó la insignia de la solapa de su chaqueta y entró en la sala de conferencias. Era solo una asociada de segundo año en Harris & Associates, pero ya se había ganado la reputación de ser una meticulosa especialista en derecho de familia. Fue allí, tras las mamparas de cristal del despacho, donde conoció a Mitch Thompson. Aquel día había venido con su cliente para hablar de un proyecto de renovación de un edificio histórico. Alto, un poco encorvado, de amables ojos castaños y ligera barba incipiente, Mitch no parecía el típico miembro de la juventud dorada, aunque, como Jessica averiguó más tarde, procedía de una de las familias más adineradas de la ciudad. «Perdone, ¿soy yo o realmente huele a café quemado aquí?», fueron sus primeras palabras al asomarse a la sala de descanso, donde Jessica intentaba salvar su café tras un experimento fallido con la nueva cafetera. «Futuro arquitecto de reformas históricas, ¿y no sabes distinguir entre el sabor de un tueste francés y uno descaradamente rancio?», replicó ella, tirando el filtro humeante a la papelera. Él se rió, y su risa era tan contagiosa que Jessica no pudo contener la sonrisa. «¿Qué tal si te devuelvo tu tragedia cafetera con la comida? Conozco un sitio estupendo a la vuelta de la esquina». 3 meses después, se fueron a vivir juntos. 8 meses después, estaban prometidos. Todo era perfecto hasta que Jessica conoció a Wanda Thompson. «Mitch, cariño, ¿estás seguro de que ella es la pareja adecuada?». Esas palabras, dichas aparentemente en un susurro pero lo bastante alto como para que Jessica las oyera a través de la puerta entreabierta de la cocina, fueron su primera presentación a su suegra. Wanda estaba sentada a la cabecera de su perfecta mesa de comedor, en su perfecta casa, con una postura perfecta. Era como si todos sus gestos hubieran sido ensayados para un público invisible, las perlas alrededor del cuello, el maquillaje impecable y esa mirada evaluadora que hacía que Jessica se sintiera como una exhibición en un espectáculo no tan bueno. «Mamá, ya hemos tenido esta discusión antes». La voz de Mitch sonaba cansada, como si no fuera la primera vez que se repetía esta conversación. Miró a Jessica con una sonrisa culpable, pero permaneció en silencio. Fue entonces cuando Jessica tomó una decisión. Su futuro hogar estaría solo a su nombre. Había visto suficientes dramas familiares en su consulta como para saber que a veces la mejor defensa era la previsión. «Por supuesto, cariño». Wanda se secó las comisuras de los labios con una servilleta. «Solo quiero lo mejor para ti. ¿Lo entiendes, verdad?». Jessica captó su reflejo en la bandeja de plata pulida hasta el brillo. Vio a una chica que había crecido en una casa corriente de las afueras, con un padre mecánico y una madre maestra. Una chica que se había pagado su propia educación y demostraba cada día que era digna de su lugar en la vida. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió inseguridad, sino rabia. «Gracias por una cena tan agradable, señora Thompson». Jessica esbozó su mejor sonrisa profesional. «Pero deberíamos irnos. Mañana tengo una vista importante». Era una pequeña mentira. No había vista, pero había un plan que empezaba a formarse en su cabeza. «Cariño, tenemos que hablar seriamente de finanzas». Jessica extendió las carpetas de archivos sobre la mesa de la cocina. Era viernes por la noche y acababan de volver de visitar otra casa. Mitch se hundió cansado en una silla. Habían visto 17 casas en el último mes y siempre había algo que no funcionaba. «¿Sabes? Mamá se ofreció a ayudar con el pago inicial». «No». Jessica negó con la cabeza. «Escúchame. Lo he calculado todo al céntimo. Tengo ahorros, casi 120,000, más mis ingresos fijos en la empresa. Puedo conseguir una hipoteca en condiciones muy favorables. Pero yo también quiero entrar». Mitch frunció el ceño. «Gano tanto dinero como tú». Jessica se agachó a su lado y le cogió la mano. «¿Recuerdas el caso Anderson en el que trabajé el mes pasado? El marido cedió la casa a sus padres porque tenían mejor crédito.
Entonces, su madre decidió que tenía derecho a desahuciar a su cuñada. 3 años de litigios, Mitch, 3 años de infierno. No creerás que mi madre... Estoy pensando en nuestro futuro, interrumpió suavemente. Mira, si me cedes la casa, conseguiremos un tipo de interés más bajo. Tengo un historial de crédito impecable. Y 5 prestatarios, papeleo más limpio, proceso más fácil. Mitch se pasó una mano por el pelo, un gesto que delataba su nerviosismo. ¿Y mi parte? Redactaremos un acuerdo de copropiedad una vez pagada la hipoteca. Ya he esbozado un borrador. Jessica le acercó una de las carpetas. Todo es justo y transparente. Simplemente será más práctico. Él hojeó los documentos. Jessica sabía que él no entendía mucho de términos legales, pero apreciaba su profesionalidad. ¿Y si nos divorciamos?, preguntó medio en broma. Entonces recibirás lo que te corresponda según el acuerdo, sonrió ella. Pero no nos divorciaremos. Al día siguiente fueron a ver una casita de 2 plantas en las afueras, blanca con contraventanas azules y un amplio porche. Vieja pero robusta, de esas en las que se oye crujir el entarimado por la noche y se encuentran tesoros inesperados en el desván. Necesita una reforma, les dijo Sarah Peterson, la agente inmobiliaria, mientras les guiaba por el salón. Pero el precio, reducido un 30% debido a la venta urgente, terminó Jessica. Ya había investigado la historia de la casa. Los propietarios se divorciaron, ambos necesitan el dinero. Mitch se detuvo ante un ventanal. Aquí se podría hacer un mirador. ¿Te imaginas? ¿Con estanterías hasta el techo? Jessica se acercó por detrás y le dio un abrazo. Ya lo había visto antes, los dos en una silla junto a la ventana, la lluvia tamborileando sobre el cristal, los troncos crepitando en la chimenea. Tengo que llamar a mi madre, dijo Mitch de repente. Ella sabe de bienes raíces, tal vez pueda decirme... Mitch. Jessica lo giró hacia ella. Esta es nuestra casa, solo nuestra. Él dudó un segundo y luego asintió. Tienes razón. S.R.A. Peterson, nos la quedamos. Aquella noche celebraron la compra en su bar favorito. Jessica dio un sorbo a su martini mientras veía a Mitch esbozar apasionadamente la distribución de la futura cocina en una servilleta. ¿Sabes qué es lo gracioso?, dijo ella. Hay una cláusula en el contrato de compraventa que dice que el vendedor tiene que retirar todas las posesiones antes de entregar la casa. Y he encontrado una caja de fotografías antiguas en el desván. Supongo que nadie miró allí cuando se mudaron. ¿Y qué hay en las fotos? Una boda, años 60. Parecían tan felices. Jessica tomó un sorbo. Me pregunto si pensaron entonces que dentro de 40 años estarían dividiendo esta casa por los tribunales. Nosotros no somos ellos. Mitch le cogió la mano. Lo estamos haciendo todo bien. Sí, convino Jessica. Bien. Pasaron la primera noche en su nueva casa en un colchón inflable en medio del salón vacío. El camión de los muebles no llegaría hasta dentro de 2 días, pero estaban impacientes por mudarse. Al amanecer, Jessica se despertó en medio de un silencio inusual. No había ruido de la ciudad, solo pájaros cantando y hojas crujiendo junto a la ventana. Increíble, susurró Mitch, abrazándola. Tenemos nuestra propia casa. El día empezó con café en vasos de papel comprados en una cafetería a la vuelta de la esquina. Se sentaron en los escalones de la veranda e hicieron una lista de los trabajos necesarios. Mitch, como arquitecto, insistía en sustituir la instalación eléctrica y reforzar los cimientos. A Jessica le preocupaban más las pequeñas cosas prácticas, cortinas, utensilios de cocina, cerraduras. 34,000 por la obra mayor, le mostró Mitch sus cálculos. Si contratas a la cuadrilla de José, pueden hacerlo todo en 3 semanas. ¿Y si lo hacemos nosotros? Jessica enarcó una ceja. Bueno, al menos parcialmente. ¿Lo dices en serio? ¿Por qué no?
Mi padre me enseñó a manejar las herramientas, e Internet está lleno de vídeos instructivos. Mitch se echó a reír, pero vaciló al ver su rostro serio. Jess, cariño, esto no es cambiar una bombilla, estamos hablando de una renovación importante. Y el dinero ahorrado irá destinado a la nueva cocina de tus sueños. Le guiñó un ojo significativamente. Así empezaron sus tardes y fines de semana llenos de polvo, pintura e interminables viajes al taller de construcción. Jessica aprendió a despegar el viejo papel pintado y a enmasillar paredes. Mitch demostró ser inesperadamente hábil con la electricidad. Discutían sobre colores, se reían de sus errores y se quedaban dormidos abrazados, en plena ropa de trabajo. Una noche, mientras pintaban las paredes del dormitorio, sonó el teléfono de Mitch. Él salió al pasillo, pero Jessica aún podía oír la voz de Wanda por el altavoz. Cariño, no lo entiendo. ¿Por qué no contrataste a obreros normales? No es grave. Puedo recomendarte una gran empresa. ¿Qué quieres decir con «es nuestra decisión»? Jessica siguió coloreando, fingiendo no oír la conversación. Cuando Mitch regresó, tenía los hombros tensos. Mamá quiere venir la semana que viene, para ver cómo van las reformas. No. Jessica bajó el pincel en silencio. Hasta que terminemos el trabajo principal, nada de visitas. Este es nuestro proceso, Mitch. Solo nuestro, dudó. Ella solo quiere ayudar. Ayudar y supervisar son cosas distintas. Jessica dio un paso hacia él, dejando marcas de pintura blanca en el suelo. ¿Recuerdas lo que dijiste cuando vimos esta casa por primera vez? Que aquí es donde empezaríamos nuestra historia. No la historia de tu madre, ni la de mis padres, la nuestra. En ese momento una gran gota de pintura cayó del techo, justo en la nariz de Mitch. Se rieron y la tensión del momento se disipó. Al día siguiente llegó un camión cargado de muebles. Los encargados de la mudanza, dos tipos enormes llamados Dave y Steve, observaron asombrados cómo la frágil Jessica ordenaba la colocación de los pesados objetos. «Señora, ¿por qué no contratamos a un diseñador?», sugirió Dave con cautela cuando ella les hizo mover el sofá por tercera vez. «Tengo un plan», replicó Jessica, «y sé exactamente dónde debe colocarse cada cosa». Al anochecer la casa empezaba a tomar forma. Sus pertenencias colocadas en su sitio le daban vida. Jessica colgó fotos en el salón, su primera cita, su compromiso, divertidos selfies de sus vacaciones. Había un marco que había dejado vacío. «¿Para qué es eso?», preguntó Mitch. «Para nuestra primera foto aquí, cuando esté lista». Wanda Thompson nació en una familia de banqueros hereditarios y creció con la creencia de que la vida era una partida de ajedrez social. A los 18 años se casó con Howard Thompson, una estrella emergente en el negocio de la construcción. A los 27 enviudó, heredando una fortuna multimillonaria y un hijo de 2 años. «¿Te acuerdas de papá?», preguntó Mitch un día, ordenando viejas fotografías tras otra comida dominical en casa de su madre. «Recuerdo su olor, colonia cara y puros, y cómo te llevaba a hombros por la casa». Wanda se secó los ojos con un pañuelo de seda. «Te pareces tanto a él, cariño. Igual de talentosa, igual de confiada». Ahora, 30 años después de la muerte de su marido, Wanda seguía llevando las riendas en sus manos impecablemente peinadas. Su mansión de estilo colonial era el lugar donde se celebraban eventos para recaudar fondos y reuniones sociales. Todos los miércoles jugaba al bridge con las esposas de los funcionarios municipales. Los jueves cenaba en el club de campo, del que era miembro honorario. Aquella mañana llegó a casa de los recién casados sin anunciarse, en su Lexus blanco. «Mitch, cariño, has adelgazado», examinó a su hijo críticamente. «¿De verdad estás comiendo esas horribles comidas precocinadas? He traído mi tarta de autor y pollo de la receta de tu abuela». «Mamá, estamos muy bien». Mitch la ayudó a llevar las bolsas a la cocina.
Y de hecho Jessica es una gran cocinera. Oh, claro que sí. Wanda dejó las bolsas en la isla de cocina recién reformada. Por cierto, ¿por qué no me consultaste sobre las reformas? Tengo unos contactos maravillosos. Tommy Anderson, ¿te acuerdas de él? Ahora es dueño de la mayor empresa constructora del estado. Jessica, que bajaba del primer piso, oyó la última frase. Llevaba puestos los viejos vaqueros y la camiseta de Mitch. Hoy planeaban pintar el porche. Buenos días, Wanda. Hizo todo lo posible para que su voz sonara amistosa. No te esperábamos tan temprano. Vaya. Su suegra miró su atuendo como si Jessica llevara un saco de patatas. No podía esperar más. Ha pasado tanto tiempo desde que te mudaste y aún no he visto la casa. Y, la verdad, lo que he podido ver hasta ahora. Guardó un significativo silencio. ¿Qué has notado exactamente? La voz de Jessica se volvió acerada. Bueno, para empezar, esas horribles tablas del suelo. Hay que cambiarlas inmediatamente. Y el papel pintado del pasillo, me temo que es más propio de un motel que de una casa decente. Y tu combinación de colores. Mitch, cariño, ¿recuerdas la casa Robertson? Eso sí que era buen gusto. Mamá. Mitch se puso al lado de Jessica, pasándole el brazo por los hombros. Nosotros decidimos cómo es nuestra casa. Claro, claro, claro. Wanda empezó a colocar la compra que había traído. Solo quiero ayudar. Por cierto, he invitado a Martha y Jim la semana que viene. Acaban de vender su casa de verano en Vermont y necesitan un lugar donde quedarse un par de meses hasta que encuentren algo adecuado. Pensé, no, dijeron Mitch y Jessica al unísono. ¿Qué quieres decir con no? Wanda se quedó helada con un tarro de mermelada casera entre las manos. Son tus parientes. Marta es mi única hermana. Tienen tanto espacio aquí. Esta es nuestra casa, dijo Mitch con firmeza. No un hotel. Pero nunca antes le habías dicho que no a la familia. A Wanda se le llenaron los ojos de lágrimas. Esto es todo tuyo. Se volvió bruscamente hacia Jessica. Le estás poniendo en contra de su familia. Wanda, Jessica respiró hondo. Tomemos un café y hablemos tranquilamente. ¿De qué hay que hablar? Crié a mi hijo sola, le di todo, y ahora... Hizo una pausa, pero todos se dieron cuenta del Dels tácito. Mamá, ya basta. La voz de Mitch se volvió dura. Si no puedes tratar a mi mujer con respeto, será mejor que te vayas. Mitchell Howard Thompson. Wanda se enderezó a su altura completa. ¿Cómo te atreves? Me atrevo. Cogió a su madre por el codo y la condujo suave pero insistentemente hacia la salida. Llámame cuando estés lista para disculparte. Cuando la puerta se cerró, se hizo el silencio en la casa. Jessica empezó a guardar en silencio la compra que había traído Wanda. Mitch apareció detrás de ella, dándole un abrazo. ¿Sabes qué es lo gracioso?, dijo Jessica. Tú elegiste el papel pintado del pasillo. Se rieron, pero ambos sabían que esto era solo el principio. Wanda Thompson no estaba acostumbrada a perder, y estaba claro que pensaba que había perdido el primer asalto. Quizá debería contarle lo de la escritura de la casa. Mitch dijo pensativo, ¿para dejar las cosas claras? No, todavía no. Jessica negó con la cabeza. Es nuestra baza. Guardémosla para el momento realmente importante. Pasaron la tarde pintando la veranda y fingiendo que la visita de la mañana no había sido más que un sueño desagradable. Pero ambos lo sabían. Era una declaración de guerra, y Wanda acababa de empezar a reunir su ejército. Había empezado con pequeñas cosas. El lunes encontraron en la puerta de entrada un paquete de cortinas nuevas, terciopelo grueso de color burdeos con galones dorados. Esto le dará un poco de estilo al salón, decía una nota clavada en la tela. La letra de Wanda era tan impecable como ella. Parecen las cortinas de una funeraria, resopló Mitch cuando Jessica le enseñó la compra. Me pregunto cómo sabía el tamaño de nuestra ventana. Jessica hizo girar el recibo de la tienda entre sus manos, pensativa. $483 cada una, ¿en serio?
Al día siguiente apareció el jardinero, un hombre taciturno de mediana edad con equipo profesional. La señora Thompson me ha enviado para arreglar jardín. Miró alrededor de su pequeño pero acogedor patio, donde Jessica ya había conseguido plantar tomates y hierbas. Ya tenemos un plan de embellecimiento, le interrumpió Jessica, echando al ayudante no invitado. Una hora más tarde, Wanda llamó. Cariño, no lo entiendes. Robert es el mejor paisajista de la ciudad. Trabajó en el jardín del alcalde. Y esas verduras. Estos son los suburbios, no una granja. Al final de la semana, un consultor de interiores apareció en su puerta. Luego un experto en sistemas de seguridad. Luego un experto en Feng Shui. Cada vez, Wanda encontraba una excusa. Preocupaciones por la comodidad, la seguridad, la energía de la casa. Quizá deberíamos cambiar el número, sugirió Mitch tras otra llamada a su madre. Jessica negó con la cabeza. Ya encontrará otra manera. Tu madre es como el agua, se filtra por cualquier rendija. El sábado se despertaron con el ruido de un cortacésped en marcha. Wanda, con un inmaculado traje de jardinería Ralph Lauren, dirigía a una cuadrilla de trabajadores que estaban arrancando las camas de Jessica. ¡Sorpresa!, exclamó feliz. He pensado que una rosaleda quedaría mucho mejor aquí que este huerto. Ya he pedido variedades raras a Holanda. Mitch, normalmente tranquilo y aplomado, soltó. Mamá, deja eso ahora mismo. Pero cariño, estoy haciendo esto por ti. No piensas para nada en tu reputación. La semana pasada Caroline Baker, ¿te acuerdas de Caroline? Me preguntó si era verdad que mi hijo vivía en una casa con un huerto en el jardín delantero. Sí, imagínate. Jessica salió al porche sin siquiera ponerse una bata sobre el pijama. Y adivina qué, estamos planeando tener gallinas, aquí mismo, junto a la entrada, quizá incluso una cabra. Wanda palideció. Estás de broma. También estoy pensando en pintar la casa de rosa, rosa brillante, con purpurina. Los obreros se miraron entre sí, claramente inseguros de qué hacer a continuación. Uno de ellos empezó a apilar herramientas en silencio. Mitchell, la voz de Wanda sonó con lágrimas. ¿De verdad vas a dejar que me hable así? Soy tu madre. Por eso te lo voy a decir sin rodeos. Vete, ahora mismo, y nunca más. ¿Me oyes? No vuelvas a venir aquí sin invitación. Cuando Wanda se marchó, llevándose consigo al angustiado equipo de jardinería, Jessica y Mitch inspeccionaron el destrozado huerto en silencio. La mitad de las camas estaban irremediablemente arruinadas. «¿Sabes?», dijo Jessica pensativa, recogiendo una mata de tomates rota. «Ni siquiera nos preguntó si queríamos un jardín de rosas. Nunca pregunta nada». Mitch parecía desacostumbradamente serio. Toda mi vida ella simplemente decidido. ¿A qué colegio debería ir? ¿A qué universidad ir? ¿De quién ser amigo? ¿Y nunca te rebelaste? Una vez. En la secundaria quise tomar clases de fotografía en vez de economía. Ella hizo tal berrinche y luego no me habló durante una semana. A los 15 años parece el fin del mundo. Jessica abrazó a su marido. Oye, ¿por qué no compramos una cabra de verdad? Llamémosla Wanda. Mitch se rió, pero enseguida se puso serio. Tenemos que hacer algo. Ella no va a parar. Ella no se detendrá. Jessica estuvo de acuerdo. ¿Sabes lo que más me molesta? Ni siquiera se da cuenta de que está haciendo algo malo. En su imagen del mundo, en realidad está ayudando. Durante todo el día reconstruyeron lo que pudieron rescatar del huerto. Por la noche, mientras Jessica se lavaba las manos después de trabajar en el huerto, llegó un mensaje de Wanda. Una foto de un jardín de rosas perfecto y la leyenda. Así podría ser tu patio. Piénsalo, cariño. ¿Te lo ha enviado solo a ti?, preguntó Jessica, mirando el teléfono de su marido. Sí, siempre hace lo mismo. Intenta que parezca nuestro pequeño secreto, como si fueras... no eres parte de la familia. Jessica asintió en silencio.
Ella entendió. Esto ni siquiera era una guerra. Esto era un asedio. Y Wanda estaba empezando a desplegar sus tropas. El domingo por la mañana encontraron una caja con un costoso servicio de porcelana en la puerta de su casa. «Esta es una reliquia familiar», decía la nota. «Debe permanecer en la familia Thompson». ¿Sabes qué? Jessica miró a su marido. «Vamos a pintar la casa después de todo, no de rosa, por supuesto, pero de algún color realmente inusual». «¿Turquesa?», sugirió Mitch con una sonrisa traviesa. «Con contraventanas amarillas», añadió Jessica. Los dos lo sabían. Era infantil, pero a veces era la única forma de resistirse al poder absoluto y asfixiante de las ideas de los demás sobre la vida correcta. Y devolvieron el conjunto, con una nota que decía: «Gracias, pero ya tenemos vajilla. IKEA, ya sabes, hace grandes platos. Están subiendo». Mitch miró nervioso por la ventana. Una imponente caravana de 3 coches apareció en el camino de entrada. A la cabeza, por supuesto, iba el Lexus blanco de Wanda. «¿Cuántos son?». Jessica se apresuró a ajustar el mantel de la mesa del comedor. Se había pasado toda la mañana preparando la comida, no porque quisiera impresionar, sino porque se negaba a perder en su terreno. Tía Martha y tío Jim, su hija Ashley y su marido, la prima Patty. Mitch empezó a rizar los dedos. Y a juzgar por los coches, alguien más. Jessica respiró hondo. En las 2 últimas semanas habían vuelto a pintar la casa de un tranquilo color oliva. La idea del turquesa se había quedado en una venganza de broma. Habían terminado de renovar el salón e incluso habían restaurado parte del huerto. La casa parecía su casa, no perfecta, no de revista, pero acogedora y viva. La primera en entrar, por supuesto, fue Wanda. La siguió una procesión de parientes, todos vestidos con ropa cara y con miradas apreciativas. «Queridos». Wanda abrió los brazos. «Me gustaría que conocierais a la mismísima viaje familiar del que os hablé». «¿Viaje familiar?», intervino Jessica, intercambiando una rápida mirada con su marido. «Claro que lo era, cariño. No pensarías que la familia no querría ver cómo le iba a nuestro chico, ¿verdad?». Wanda acarició la mejilla de Mitch en un gesto maternal. «Sobre todo teniendo en cuenta que Martha y Jim tienen tanta experiencia en el sector inmobiliario». «Sí, sí», captó Martha, una mujer alta con los mismos ojos agudos que su hermana. «Acabamos de vender nuestra casa en Vermont, 400 metros cuadrados, terreno de 2 acres». «Encantador», replicó Jessica secamente. «Entra y te enseñaré la casa». La hora siguiente se convirtió en una extraña mezcla de visita e interrogatorio. Cada habitación era escudriñada y comentada. «Dios mío, ¿de verdad has dejado esa lámpara de araña?». Patty, la prima de Mitch, se encogió de hombros al mirar la lámpara vintage que habían encontrado en el mercadillo. «¿Qué es esto, IKEA?». Ashley golpeó con la uña la encimera de la isla de la cocina. «¡Qué económico!». «Cariño», Wanda puso la mano en el hombro de Jessica. «Sabes, tengo un gran contacto, un diseñador que ha trabajado en la mitad de las casas del ayuntamiento. Podría ser capaz de...». «No, gracias». Jessica soltó suave pero firmemente la mano de su suegra. «Mitch y yo estamos contentos con lo que hicimos nosotros mismos». «¿Por nosotros mismos?». Marta dejó escapar una breve carcajada. «Wanda, ¿no decías que... ¿cómo se llama ahora? ¿Entusiastas del bricolaje?». «Intentaba ayudar», suspiró Wanda. «Pero hay gente que no se da cuenta de su felicidad». Jessica notó que Mitch apretaba los puños. «Mamá...». «Oh, mira». Patty le interrumpió. «Hay sitio de sobra para un dormitorio de invitados», dijo la tía Wanda que buscabais inquilinos. «¿Qué?». A Jessica casi se le cae la bandeja de las bebidas. «Bueno, sí», Marta se dio cuenta. «Jim y yo estábamos pensando en... durante 3 o 4 meses, hasta que encontremos algo permanente,
No alquilamos habitaciones, dijo Mitch con firmeza. Pero cariño, Wanda se acercó a su hijo. Esto es una familia. ¿De verdad le dirías que no a tu propia tía? Sí, respondió él con sencillez. Lo haré. Se hizo un gran silencio en la habitación. ¿Vamos a la mesa?, sugirió Jessica. He hecho la cena. Oh, ¿estás cocinando? Ashley se maravilló como si Jessica hubiera anunciado que había construido una nave espacial. ¡Qué bonito! El almuerzo se convirtió en un desfile de comentarios pasivo-agresivos. Jessica reconoció que su filete era casi comestible, que la ensalada era bastante sencilla pero incluso encantadora, y que la selección de vinos era sorprendentemente aceptable para tan presupuesto. «¿Sabes?», dijo Wanda de repente, mientras todos pasaban al postre. «He estado pensando, quizá deberías vender la casa». Mitch se atragantó con su café. «¿Qué?». «Por supuesto. Mira, tú vendes esta bonita casita, añado un poco, y puedes comprar algo realmente decente, en el barrio adecuado, cerca de nosotros». «Wanda tiene razón», asintió Marta. «Conozco a un gran agente inmobiliario». «No», Jessica se levantó de la mesa. «Lo siento, pero no vendemos la casa, no vamos a alquilar habitaciones y no nos vamos a mudar». «Cariño», Wanda esbozó su característica sonrisa condescendiente. «Te das cuenta de que queremos lo mejor, ¿verdad? Mitch merece que se respeten sus decisiones», interrumpió Jessica. «¿Y sabéis qué? Creo que la gira ha terminado. Pero si aún no hemos visto el ático». Patty estaba indignada. Wanda dijo que es un gran espacio para... «Gracias a todos por la visita». Mitch se puso al lado de su mujer. «Mamá, por favor, acompaña a los invitados a la salida». Cuando por fin se fueron todos, Jessica y Mitch recogieron la mesa en silencio. El tintineo de los platos parecía ensordecedor en el repentino silencio. «¿Sabes?», dijo finalmente Mitch. «Nunca me había dado cuenta de que todos son así. Así como si vivieran en un mundo propio, donde lo único que importa son las fachadas y las opiniones de los demás». Jessica abrazó a su marido. «Gracias por estar de mi lado». «De nuestro lado», corrigió él. «¿Y sabes qué? Pintemos una pared de turquesa después de todo, solo para que mamá tenga algo de qué hablar en la próxima reunión del comité de caridad». En ese momento llegó un mensaje de texto de Wanda. «Cariño, te he reservado una consulta con un diseñador para la semana que viene. Y no discutas. Es un regalo de una madre cariñosa». Jessica miró el teléfono de su marido y se rió. «¿Sabes? Creo que deberíamos instalar cámaras de seguridad, por si acaso». $3,000 por un sistema de videovigilancia. Mitch silbó, mirando el presupuesto. ¿No es un poco paranoico? Después de descubrir un nuevo aire acondicionado en el lavadero y un juego diferente de especias en la cocina tras una visita familiar, Jessica desplegó un diagrama de colocación de cámaras sobre la mesa de la cocina. «Créeme, es un gasto necesario». La empresa que instalaba las cámaras no era una de las que Wanda solía recomendar a la élite local. Al contrario, una pequeña empresa de una ciudad vecina de la que, sin duda, su suegra nunca había oído hablar. Josh, un joven técnico con tatuajes y vaqueros raídos, claramente no encajaba en la idea de Wanda de servicio decente. 6 cámaras exteriores, 4 cámaras interiores. Dispuso marcadores en un diagrama de manera empresarial. Sensores de movimiento, filmación nocturna, transmisión en directo a sus teléfonos. Incluso si estás en otro estado, podrás ver lo que está pasando dentro de la casa. «Perfecto», asintió Jessica. La instalación duró 2 días. Josh les explicó pacientemente cómo funcionaba el sistema. Les enseñó a ver las grabaciones y a configurar las notificaciones. Mitch aún parecía un poco avergonzado. «¿Sabes? Quizá deberíamos haber hablado con mamá. ¿Decirle que no queríamos que viniera sin preguntar?» «Sí que hablamos. 3 veces.
Jessica se frotó el puente de la nariz con cansancio. ¿Recuerdas cómo terminó la última conversación? Por supuesto que se acordaba. Wanda había roto a llorar, les había acusado de negra ingratitud y se había marchado dando un portazo. La primera notificación llegó una semana después de la instalación de las cámaras. Jessica estaba en una reunión importante con un cliente cuando su teléfono vibró. La pantalla mostraba la imagen de la cámara de la puerta principal. Wanda, cargada con un gran bolso de una tienda de diseño, sacaba las llaves. ¿Qué demonios? Jessica salió de un salto de la sala de conferencias y marcó el número de su marido. Mitch, ¿le has dado a tu madre las llaves de repuesto? No, pudo oír la genuina sorpresa en su voz. Quizá hizo una copia. Jessica cambió de cámara, viendo a su suegra moverse con confianza por la casa. Aquí entra en el salón, examinando críticamente el interior. Saca algunos objetos de su bolso. ¡Está cambiando nuestras fotos! Jessica no daba crédito a lo que veía en sus ojos. Quita las fotos de nuestra boda y pone otras. Me voy, dijo Mitch brevemente. Durante los siguientes 40 minutos, Jessica, alegando una emergencia familiar, vio en directo cómo su suegra barrió metódicamente su casa. Wanda movió el sofá, cambió los cojines decorativos, colgó algunos cuadros. En la cocina, sacó de su bolso un juego de cuchillos caros, con la clara intención de sustituir ese IKEA barato. Mitch fue el primero en llegar. La cámara de la entrada lo captó abriendo la puerta con decisión y atravesando la casa. Jessica activó el sonido. «¿Mamá? ¿Qué haces aquí?» «Mitch, cariño». Estaba claro que Wanda no esperaba que apareciera. «Yo solo pensé en darte una sorpresa. Mira estas maravillosas fotos que encontré. Esta eres tú a los 3 años, en el barco del tío George. Y aquí está tu primer día en la escuela pública. ¿Dónde están las fotos de la boda?» «Oh, ¿esas? Eran tan sencillas. Y además, el ángulo no era nada favorable para...» «Mamá». La voz de Mitch se volvió dura. «¿Dónde están las llaves?» «¿Qué llaves, cariño?» «Las de nuestra casa, las llaves que hiciste sin nuestro permiso». «Pero, cariño, soy tu madre. ¿Cómo no voy a tener acceso a la casa de mi propio hijo? ¿Y si pasa algo?» «No pasará nada, porque no es tu casa. Las llaves, mamá. Ahora». Jessica observó a Wanda sacar un manojo de llaves de su bolso. Las manos le temblaban visiblemente. «Y el segundo juego también», exigió Mitch. «¿Qué segundo juego?» «El que le diste a la tía Marta». «Sí, mamá, lo sé. Igual que el que le enseñaste la casa al agente inmobiliario la semana pasada». Wanda se puso pálida. «¿Cómo estás?» En ese momento Jessica llegó a casa. Se quedó en la puerta observando la escena. Una Wanda confusa, los Deal accesorios esparcidos por la habitación, su acogedor hogar patas arriba. «Hola, Wanda», dijo fríamente. «Parece que tenemos que hablar seriamente». «¿De qué hay que hablar?» Wanda intentó recomponerse. «Solo intento ayudar. Estáis viviendo como la gente normal. Mitch se merece algo mejor que eso». «Mitch se merece respeto por sus elecciones». Jessica se acercó a la pared y empezó a quitar las fotos de los demás. ¿Y sabéis qué? Instalamos cámaras, por todas partes. Tenemos grabaciones de todas tus visitas. ¿Me habéis estado siguiendo?» Wanda jadeó indignada. «¿Siguiendo a tu propia madre?» «No, mamá», dijo Mitch en voz baja. «Estábamos siguiendo a un intruso que invadía nuestra casa». Siguió una larga pausa. Entonces Wanda sacó lentamente un segundo juego de llaves de su bolso. «Quería lo mejor», le temblaba la voz. «Siempre solo lo mejor». «Vete». Jessica abrió la puerta principal. «Y no vuelvas a venir sin invitación». Cuando Wanda se marchó, permanecieron en silencio largo rato, poniendo la casa en orden, colocando de nuevo en su sitio sus fotos, sus almohadas, sus recuerdos. «¿Sabes?»,
dijo finalmente Mitch, mirando la foto de él y Jessica riendo bajo la lluvia de confeti después de la ceremonia. Siempre pensé que mamá era muy cariñosa. Y ahora me doy cuenta. Simplemente no puede aceptar que no controla mi vida. ¿Crees que lo entiende? No, negó con la cabeza. Pero esto es solo el principio. Aquella tarde recibieron un correo masivo de Wanda a todos los familiares. Los jóvenes han perdido completamente el norte, instalaron cámaras para espiar a su propia familia. ¿Qué será lo próximo? Lo siguiente será divertido, sonrió Jessica mientras hojeaba los airados mensajes de los parientes de su marido. ¿Preparada para la siguiente ronda? Siempre. Mitch le besó la parte superior de la cabeza. Vamos a cambiar las cerraduras, por si acaso. Durante el último mes, Wanda había estado desacostumbradamente callada. Después de la historia de la cámara, no solo había cambiado de táctica, había cambiado completamente su enfoque. Sin rabietas, sin acusaciones, solo sonrisas suaves, una voz congraciadora y una charla interminable sobre cómo por fin lo entendía. Jessica, cariño. Wanda servía té en tazas de porcelana fina pintadas personalmente por alguna condesa británica, que mencionaba cada vez que podía. Estoy tan contenta de que podamos sentarnos y hablar así. Ya sabes, la comunicación es la clave del entendimiento. Jessica sonrió con recato. Esta visita dominical formaba parte de la nueva estrategia de su suegra. Meriendas semanales durante las cuales Wanda fingía diligentemente una reconciliación. Mitch lo llamó la calma antes de la tormenta y le aconsejó que no se relajara. Me he enterado de lo de la conferencia de Seattle, comentó Wanda despreocupadamente. ¡Qué oportunidad para Mitch! Gerald Hoffman estará en el comité y su mujer es una vieja amiga mía del club de campo. ¿Podría...? No. Gracias, replicó Jessica en voz baja pero con firmeza. Mitch puede arreglársela solo. Su proyecto habla por sí solo. Claro, claro, claro. Wanda se secó los labios con una servilleta de lino. Pero te das cuenta de que, a veces, toda mujer tiene que sacrificar algo por la carrera de su marido. Quizás deberías quedarte, vigilar la casa. Me voy con él, y la casa estará bien. Los sistemas de seguridad son tan poco fiables. Los nuestros son fiables. Ese breve "Didier" quedó suspendido en el aire. Wanda frunció ligeramente los labios, pero enseguida volvió a mostrar una expresión serena. Por supuesto, querida, ya sois adultos. Yo solo... preocupada. Jessica recordó la frase 3 días después, mientras Mitch y ella estaban sentados en una habitación de hotel en Seattle, mirando fijamente la pantalla de un teléfono. Las imágenes del circuito cerrado de televisión mostraban el desarrollo de una pesadilla. 4 camiones con el logotipo de Premier Renovation, un equipo de trabajadores con monos uniformados, y Wanda, que dirigía el proceso con la gracia de un general y la ferocidad de un conquistador. Cuidado con ese sofá. Su voz se distinguía claramente en la grabación. Va a ir a la tienda de caridad. Sí, junto con esas sillas horribles, y las estanterías también. Es deshacerse de todos nuestros muebles. Mitch apretó los puños. Todas las cosas que... Mira. Jessica cambió la cámara. Unos obreros aparecieron en el encuadre, introduciendo enormes cajas de cartón en la casa. Esto es, oh Dios mío, es una réplica exacta de su sala de estar. Está convirtiendo nuestra casa en la suya, dijo Mitch en voz baja. En ese momento llegó un mensaje de Wanda. Una foto de un elegante salón en colores pastel y la leyenda. Así será tu nuevo interior. Lo he organizado todo, cariño. No tienes de qué preocuparte. Seguido del papeleo para coordinar el trabajo. Con la firma de Mitch. Yo no firmé nada, palideció. Ella falsificó. ¿Cómo pudo? Porque cree que puede hacer cualquier cosa. Jessica ya estaba marcando un número. Hola, David. Soy Jessica Thompson. ¿Recuerdas que me hablaste de tu amiga experta en caligrafía?
La hora siguiente se convirtió en una vorágine de llamadas. Un policía de barrio, un colega del Departamento de Derecho de la Propiedad, Josh, que había preparado una copia de seguridad extra de la grabación de la cámara. Veo las facturas. Jessica miró fijamente la pantalla. $40,000, mínimo. Y eso es solo el principio. Ella siempre ha hecho esto. Mitch se paseó por la habitación. Cuando era adolescente y quería redecorar mi habitación, un día volví del colegio y ya estaba todo a su gusto. Cuando me fui a la universidad, solo envió los papeles a la que ella misma eligió. Pero ahora ha ido demasiado lejos. Cuando llegaron a casa, el reloj marcaba más de medianoche. La casa olía a pintura y yeso y a dinero ajeno. Su acogedor porche, que habían pintado juntos el verano pasado, se había transformado en un pomposo pórtico con columnas de estilo antiguo. El salón estaba abarrotado de muebles que parecían piezas de museo. 120,000 por el conjunto. Jessica encontró un cheque tirado descuidadamente sobre la mesa antigua. 98 por la lámpara de araña, que se entregará mañana. Mitch se va a gastar una fortuna aquí. Con mi dinero inexistente, sonrió amargamente. ¿Sabes qué es lo peor? Está convencida de que me está haciendo un favor, que me está salvando de... ¿Cómo lo llama? Ah, sí, estilo de vida inapropiado. Jessica fotografió metódicamente cada detalle, haciendo inventario. La cocina reveló una pila de contratos para suministrar mármol para las encimeras, para instalar un sistema doméstico inteligente, la misma marca que había anunciado la amiga de Wanda, para sustituir por completo la fontanería. «Mira las firmas», le mostró los documentos a su marido. Ni siquiera intentó que se parecieran, simplemente los cogió y los firmó. Porque nunca pensó que nos atreveríamos a hacer nada. Mitch escudriñó los papeles. «Sabes, cuando tenía 15 años quería tomar clases de fotografía. Me inscribió en economía falsificando mi firma en los papeles del colegio. Dijo que era por mi bien, y yo simplemente lo acepté». Había tanta amargura en su voz que Jessica apartó la cámara y abrazó con fuerza a su marido. «Pero ahora no has hecho las paces, ni una sola vez desde que nos casamos. Porque a tu lado, por fin me he dado cuenta, el amor no tiene por qué ser asfixiante». Al amanecer los expertos comenzaron a llegar. El experto en caligrafía, Martin Gray, pasó 2 horas analizando las firmas. El detective Ramírez, de la Unidad de Delitos contra la Propiedad, llenó un tercer cuaderno con testimonios. Un representante de la Inspección de Edificios sacudió la cabeza mientras estudiaba los permisos de la obra. «Eso supone un mínimo de 3 infracciones del Código de la Ciudad», golpeó con su bolígrafo los planos de la reforma. «Además de no contar con la aprobación de la Comisión de Edificios Históricos, estás en una zona de preservación, ¿verdad?». A las 8 de la mañana llegó el abogado de Jessica, Robert Chen. Su bufete estaba especializado en litigios inmobiliarios complejos y enseguida se dio cuenta de la magnitud del problema. «Podemos pedir daños y perjuicios», extendió los papeles sobre la mesa. «Más indemnización moral, más...». Le interrumpió el ruido de un coche que se detenía. Un Lexus blanco familiar apareció en la entrada. «Ocupemos todos nuestros puestos», ordenó Jessica. Los especialistas se dispersaron disciplinadamente hacia sus distintas habitaciones. Solo el detective Ramírez permaneció en el salón, hojeando desafiante un cuaderno de declaraciones. Wanda entró literalmente en la casa, impecablemente vestida, con su característica sonrisa en los labios pintados. En sus manos llevaba un paquete de la pastelería favorita de Mitch. «Queridos, ¿qué tal el vuelo? He traído tus croissants favoritos, cariño. ¿Te imaginas, Madame Germain personalmente?», tartamudeó, notando al detective. «¿Y quién es ese?». «Detective Ramírez, Unidad de Delitos contra la Propiedad», se presentó el policía. «Señora Thompson, tome asiento».
Tenemos que hablar de allanamiento, daños a la propiedad y falsificación. Jessica sintió que Mitch le apretaba la mano. No había rastro de su habitual dulzura infantil en sus ojos, solo la fría determinación de un hombre dispuesto a romper por fin un vínculo malsano. «Siéntate, Wanda», dijo Jessica con calma. «Tenemos que hablar de verdad». «¡Qué ridículo!». Wanda se dejó caer en la silla antigua, la misma que ella misma había traído ayer. «No entiendo de qué va esto. Estaba reformando la casa de mi hijo». «De la que no eres propietaria». Jessica sacó una carpeta. «Y para la que no tenías ningún permiso». «Tengo todos los permisos». Mitch firmó. «No, mamá». Mitch se adelantó. «Yo no firmé nada, y tú lo sabes». «Tonterías. Claro que lo hiciste. Es que se me olvidó, estás tan nublado como tu padre». Intentó sonreír, pero le salió nerviosa. «Y de todas formas, yo actuaba por tu bien. No ibas a vivir con eso, muebles del garaje, ¿verdad?» «Eran muebles antiguos», dijo Jessica en voz baja, «que restauramos juntos. Tengo todos los recibos y las fotos, y la tasación de un anticuario. Algunas piezas valían el triple de lo que compraste». «¿Valoraciones? ¿Te has estado preparando para esto?» Wanda miró alrededor de la habitación, como si solo ahora se diera cuenta de la presencia de expertos. «Mitch, ¿es esto un complot contra tu madre?» «No, mamá, son las consecuencias de tus actos». En ese momento sonó el timbre de la puerta. En el umbral había un camión con una lámpara de araña, la de 98,000. «¡Por fin!». Wanda la fulminó con la mirada. «Ya verás cómo va a transformar el salón. Vi una igual en la casa Rockefeller». «La descarga se cancela», dijo Jessica con firmeza. «Igual que las demás entregas. Pero si ya he pagado, hice los depósitos». «Aquí están los documentos de cancelación de todos los contratos», intervino Robert Chen. «Según la ley, cualquier contrato firmado por una persona no autorizada». «¿No autorizada?». Wanda se levantó de un salto. «Soy su madre. Tengo derecho a...». «No, mamá». La voz de Mitch se volvió más áspera. «No tienes derecho a falsificar mi firma. No tienes derecho a disponer de la propiedad de otras personas. No tienes derecho a decidir cómo vivimos nuestras vidas». «¿Lo tiene?». Wanda apuntó con un dedo en dirección a Jessica. «¿Esa advenediza suburbana que sedujo a mi hijo? Jessica es mi esposa, y a diferencia de ti, respeta mi derecho a tomar mis propias decisiones». «¿Decisiones? ¿Qué decisiones tomaste por tu cuenta? ¿Elegir este trabajo en vez de un puesto en la empresa del tío George? ¿Vivir en este barrio en vez de en el East Side? ¿Salir con gente que ni siquiera sabe la diferencia entre Chardonnay y Pinot Grigio?». Su voz fue subiendo de tono y sus mejillas se tiñeron de rojo. Su impecable peinado estaba despeinado. «S.R.A. Thompson», intervino el detective Ramírez. «Volvamos al tema de la penetración». «¿Qué allanamiento? Tengo una llave». «¿Qué hiciste sin autorización?», comentó Jessica. «Hice copias por seguridad. ¿Y si pasa algo? ¿Cómo necesitar hacer reparaciones por valor de $200,000 en secreto?», preguntó Mitch secamente. «Hemos contado todos los contratos que firmaste en mi nombre. $218,000, más los depósitos, más el valor de los muebles destruidos. Pero es por ti, por tu futuro. Debes vivir con dignidad como corresponde a Thompson». «Estoy viviendo la vida que elegí para mí. ¿Y sabes qué? Por primera vez en mi vida soy verdaderamente feliz». «¿Feliz?». Wanda dejó escapar una risa corta, casi histérica. ¿En esta cabaña? ¿Con este...?» «Cuidado con la elección de tus palabras», advirtió Jessica en voz baja. «Todavía estamos grabando. Grabando, espiando a tu propia madre, y sin embargo lo he hecho todo por ti. Mira estos muebles, antigüedades por cierto, y el papel pintado, fueron hechos a mano en Francia». «¿Preguntaste si queríamos papel pintado francés?».
Claro que no, porque no entiendes, no entiendes. Mamá. Mitch se frotó el puente de la nariz con cansancio. Soy arquitecto. Se me da genial el diseño de interiores. ¿Y sabes qué? Esas columnas del porche no guardan proporción con la casa. Esos muebles son demasiado grandes para nuestras habitaciones, y el papel pintado es simplemente de mal gusto. ¿Insípido? Wanda se tambaleó como si la hubieran golpeado. Cuestan $400 el rollo. Precio no equivale a sabor, observó Jessica, y desde luego no equivale al derecho a irrumpir en casa ajena. En ese momento volvió a sonar el timbre. Esta vez era el equipo de instalación de casas inteligentes. ¿Vamos a cambiar también los sistemas de seguridad?, preguntó Jessica. Por supuesto. Wanda se animó. He contratado a la mejor empresa, atienden a toda la élite de la ciudad. Tenemos que vigilar. ¿Vigilarnos?, Mitch interrumpió. Para saber exactamente cuándo no estamos en casa, cuándo podemos entrar y, ¿qué? ¿Rehacer todo a tu gusto otra vez? Solo intentaba ayudar. Dios, ¿por qué no lo entiendes? Hago todo por ti. No, mamá, lo estás haciendo por ti, por tu idea de cómo tu hijo debería vivir su vida. Pero yo no soy un muñeco en tu casa de muñecas. ¿Casa de muñecas? Wanda rió nerviosa. Eso es lo que es, una casa de muñecas, esta parodia de vivienda de una persona decente. S.R.A. Thompson. El abogado intervino. Volvamos al aspecto legal del asunto. Tenemos un informe pericial de firmas falsificadas, cintas de cámaras que prueban la penetración. ¿Qué entrada ilegal? Soy la madre, que entró en casa ajena y destrozó la propiedad ajena. Jessica abrió su portátil. ¿Te gustaría ver la cinta? Especialmente la parte interesante en la que ordenas tirar la silla antigua de mi abuelo, o en la que les dices a los obreros que arranquen el papel pintado que acabamos de poner. Ese horrible papel pintado, te hice un favor. ¿Sabes qué, Wanda? Jessica se levantó. He aguantado tus interminables comentarios durante 3 años, tus intentos de controlar nuestras vidas, tus manipulaciones, pero esto ya es un crimen. ¿Un crimen? Wanda se puso aún más pálida. ¿Me estás acusando de un crimen? Mitch, di algo. ¿Qué hay que decir, mamá? Falsificaste los papeles, irrumpiste en nuestra casa, destruiste nuestras cosas, y ahora habrá consecuencias. ¿Consecuencias? Wanda miró a su alrededor, como si acabara de darse cuenta de la presencia del policía y el abogado. ¿Vas a... ¿Me demandan? Si tengo que hacerlo, respondió Jessica con calma. Pero eso arruinaría mi reputación. Toda esta gente... Wanda rodeó la habitación con la mano. Es decir, difundirían chismes por toda la ciudad. ¿Es eso lo que quieres, Mitch? Avergonzar a tu propia madre. ¿Y quieres que nos lo traguemos sin más? Señaló el salón destrozado. ¿Que hagamos como si no hubiera pasado? ¿Como he hecho toda mi vida? Toda mi vida lo único que he hecho es cuidar de ti. Después de la muerte de tu padre, no te atrevas. La voz de Mitch tenía verdadera rabia por primera vez. No te atrevas a usar a papá como excusa. Él nunca te dejaría vivir así. En esta hermosa casa que hemos elegido para nosotros, que hacemos acogedora a nuestro gusto. Sí, mamá, papá lo entendería, porque él, a diferencia de ti, sabía amar sin asfixiar. Wanda se desplomó en su silla, cubriéndose la cara con las manos. «Me estás matando». «No, mamá. Eres tú la que intenta matar todo lo que me hace ser yo». Se hizo un gran silencio en la habitación. Afuera se oía a los obreros descargando otro cargamento de materiales de construcción. Entonces, Jessica tomó asiento en el brazo de la silla de su marido. Tenemos 2 opciones, Wanda. Una, presentamos una denuncia policial. Falsificación, allanamiento, daños a la propiedad, son cargos graves. La segunda, ¿cuál es la segunda? Wanda levantó la cabeza.
su maquillaje impecable manchado de lágrimas. Estás haciendo las paces, en su totalidad, incluyendo el coste de los muebles destruidos. Cancela todos los contratos y, lo más importante, empieza a respetar nuestras fronteras. Entonces, ¿estás dispuesto a no presentar cargos? Con una condición, intervino Mitch, que vayas a un terapeuta. ¿Qué? Wanda dio un respingo. ¿Crees que estoy loca? No, mamá. Creo que necesitas ayuda, ayuda profesional para entender por qué no puedes perder el control, por qué no puedes dejarme vivir mi vida. ¿Tu vida? Sonrió amargamente. Ni siquiera pudiste comprar una casa por tu cuenta. Wanda clavó un dedo en dirección a Jessica. Ella se hizo cargo de todo. Porque sabíamos que tarde o temprano intentarías interferir. ¿Y sabéis qué? Teníamos razón. En ese momento, un obrero se asomó a la habitación. Disculpe, pero tenemos que empezar a instalar la araña. No hay lámpara de araña, replicó Jessica. Todo el trabajo queda cancelado, inmediatamente. Pero el contrato... Falsificado, intervino el detective Ramírez, al igual que todos los demás documentos. Entonces, S.R.A. Thompson, su elección. Wanda guardó silencio durante un largo momento. Su perfecta postura tembló por primera vez. Sus hombros se hundieron. Se quedó mirando la sala de estar, lujosa, cara y completamente inerte, como una exposición de museo. Solo quería, balbuceó. Siempre has sido tan especial, Mitch, tan correcto. Y entonces empezaste a cambiar. Primero este trabajo, en lugar de un lugar en la empresa, luego este barrio, y ella. Wanda lanzó una rápida mirada a Jessica. Tan independiente. Pensé que si hacías las cosas bien aquí, ¿entonces qué, mamá? ¿Volveré a ser el niño obediente? ¿Dejar de ser yo? ¿Tú? Ella levantó la vista. ¿Y qué eres tú sin mí? Un arquitecto de éxito, un marido cariñoso, un hombre que por fin vive su vida, no el sueño de otro. Volvió a hacerse el silencio. Fuera de la ventana empezó a llover, la primera lluvia de la primavera. Las gotas tamborileaban sobre el nuevo toldo de la veranda, que nunca había tenido tiempo de arreglar. Está bien, dijo finalmente Wanda. Reembolsaré los gastos y... Tragó saliva. Iré a ver a ese terapeuta tuyo, pero solo uno decente. Tengo una candidata excelente, dijo Jessica con calma. La doctora Sarah Goldstein está especializada en relaciones familiares y, por cierto, su marido juega al golf con el tío George. La última frase provocó una leve sonrisa en el rostro de Wanda. Tú lo habéis pensado bien, ¿verdad? Lo hemos pensado todo. Jessica cogió la mano de su marido. Porque pase lo que pase, eres parte de nuestra familia. Pero la familia no se trata de propiedad. Se trata de respeto y límites. Cuando todos se hubieron dispersado, policías, abogados, obreros que se llevaban los muebles desempacados, Mitch y Jessica se quedaron solos en la sala de estar semiderruida. «¿Sabes?», dijo Mitch pensativo, mirando las marcas desconchadas del papel pintado, «quizá deberíamos rehacer algunas cosas por aquí». ¿Cómo qué? Como reforzar el maldito porche, por ejemplo. Mamá tiene razón en una cosa. Se han equivocado con las columnas. Están a punto de derrumbarse. Jessica se rió y se acurrucó contra su marido. No hagamos el dorado. Nada de dorarlo, convino él. Y ya sabes, gracias. ¿Por qué? Por enseñarme a decir no. Fuera de la ventana, la lluvia seguía cayendo, borrando los rastros de la locura de hoy. Ambos sabían que esto no había terminado. Wanda no era de las que cambian fácilmente, pero era un comienzo, el comienzo de una nueva relación, nuevos límites, y tal vez un nuevo fondo de pantalla. Pero esta vez lo elegirían ellos mismos. Y de hecho presentaron una denuncia policial, a su propia madre. La voz de tía Marta resonó por todo el restaurante. Jessica, que había entrado a tomar café durante la pausa del almuerzo,
Se quedó inmóvil detrás de una columna. Terrible, replicó la señora Henderson, esposa del socio general del bufete de abogados donde trabajaba Jessica. Y he oído que esa chica viene de una familia muy corriente, ¿verdad? Dicen que su padre regenta un taller de reparación de coches en algún lugar de las afueras. Un mecánico. Tía Marta dijo la palabra como si fuera una obscenidad. Y ahora intenta arruinar a nuestra familia. La pobre Wanda está agotada. ¿Puedes creer que la obliguen a ver a un terapeuta, como si fuera una especie de inestable? Jessica sacó tranquilamente su teléfono y encendió la grabadora. Después de la historia de la reparación, había aprendido a documentarlo todo. ¿Y Mitch? ¿Cómo pudo dejar que... Oh, fue todo ella, hechizó al chico. Quiero decir, siempre fue tan obediente, tan correcto. ¿Y ahora? Viviendo en este horrible vecindario, juntándose con algunas, gente creativa. Sí, sí, lo he oído. Rechazó un puesto en la compañía de George Thompson. ¿Te lo imaginas? Una carrera así. Jessica apenas podía contener la risa. Un trabajo en la empresa favorita del tío George significaba diseñar centros comerciales genéricos. Mitch habría languidecido allí en un mes. Y sabes, llegó una nueva voz que Jessica no reconoció. He oído que tiene la casa registrada para ella sola. Es lista, ha pensado en todo. ¿Señoras? Jessica finalmente salió de detrás de un pilar. ¿Puedo unirme a la discusión de mi persona? Hubo un silencio sepulcral en la mesa. La tía Martha se puso pálida. La señora Henderson agarró frenéticamente su collar de perlas. «Oh, Jessica, querida». La tía Martha fue la primera en recobrar el sentido. «¿Estábamos discutiendo sobre cómo estoy arruinando a tu familia? ¿O cómo mi padre mecánico no es lo suficientemente bueno para tu círculo? Tiene una maestría en ingeniería, por cierto, solo decidió quedarse en el negocio que ama, pero eso debe ser difícil de entender para ti». «Oh, en absoluto, querida». La señora Henderson trató de fingir una sonrisa cordial. «Solo estamos preocupados por la pobre Wanda. Está sufriendo tanto». ¿Sufriendo? Jessica tomó asiento en la mesa, sonriendo amablemente al camarero. «Un café con leche, por favor. Y sí, hablemos del sufrimiento de Wanda, de cómo entró en nuestra casa, o de cómo falsificó la firma de su hijo. Por cierto, S.R.A. Henderson se da cuenta de que eso es un delito, ¿no? Pero es una madre, tenía buenas intenciones. Aquí están las imágenes de las cámaras». Jessica sacó un portapapeles. «¿Quieres ver exactamente cómo quería lo mejor? Especialmente el interesante momento en el que ordena tirar las reliquias familiares. Esas cosas viejas». La tía Martha resopló. «Gran cosa. Wanda compró antigüedades. Esa silla era de mi abuelo. La restauró hace 40 años con sus propias manos. Ya sabes, tía Marta, manos de mecánico». Jessica dio un sorbo a su café. «Ahora háblame de tu divorcio hace 20 años. ¿Recuerdas cuando Wanda convenció al tío Jim de que no eras digna del apellido Thompson?» Volvió a hacerse el silencio en la mesa. La tía Marta se puso aún más pálida. «¿Dónde? Soy abogado, ¿recuerdas? Especializado en derecho de familia. ¿Y sabes qué? He estudiado la historia de la familia Thompson con mucho cuidado. Cada divorcio, cada conflicto. Es un patrón interesante. Wanda siempre termina en el medio». «¿Estás amenazando?» Tía Martha siseó. «No, solo un recordatorio. Todo el mundo tiene esqueletos en su armario. Y si sigues esparciendo rumores, son solo habladurías». La S.R.A. Henderson intervino. «Nadie quería... ¿De verdad? ¿Y la carta a nuestro bufete? ¿La de mi supuesta incompetencia?» La señora Henderson se atragantó con su té. «¿Cómo?» «Se la enseñó su marido. No le gusta nada que alguien intente manipular sus decisiones de personal, sobre todo cuando se trata del empleado con mayor porcentaje de casos ganados». En ese momento sonó el teléfono.
El nombre de Mitch apareció en la pantalla. ¿Sí, cariño? ¿Qué? ¿Ella vino a tu oficina? Se cogió una rabieta en medio de una presentación. La voz de Mitch sonaba cansada. ¿Te lo puedes creer? Estoy mostrando un proyecto de reurbanización del distrito histórico, y ella irrumpe gritando que me has puesto en contra de mi familia. Jessica lanzó una rápida mirada a las sometidas damas de la mesa. Ahora mismo voy. ¿Y sabes qué? Voy a recoger a tu padre por el camino. ¿Papá? Se preguntó Mitch. ¿Por qué? Porque es hora de poner fin a este circo. La tía Marta y la señora Henderson se estremecieron al unísono. Todos lo sabían. Howard Thompson, padre, era la única persona a la que Wanda temía de verdad, incluso después del divorcio, incluso después de su nuevo matrimonio. Y ustedes, señoras, se levantó Jessica de la mesa, piénsenlo bien, porque la próxima conversación podría no ser tan amistosa. El despacho de arquitectura la recibió con un silencio desacostumbrado. Los empleados fingían diligentemente que trabajaban, pero de vez en cuando echaban un vistazo a la sala de conferencias, donde Wanda, ya ronca de tanto gritar, agitaba unos papeles. Y esta bruja cree que puede decirle a mi hijo lo que tiene que hacer. Y tú, traicionaste a la familia, traicionaste la memoria de tu padre. Wanda. La tranquila voz de Howard Thompson la silenció a medias. Ya basta. Jessica se quedó paralizada en la puerta. Un hombre alto y canoso con un traje inmaculado estaba de pie apoyado en un bastón, secuela de un accidente de coche 20 años atrás. El mismo accidente tras el cual se había divorciado de Wanda. ¿Howard? Wanda retrocedió. ¿Qué estás? He venido a petición de mi cuñada. ¿Y sabes qué? Ella tiene razón. No has cambiado. No te atrevas. Nos abandonaste. Abandonaste a Mitch. No, Wanda. No lo abandoné. Me escapé. Porque me estrangulaste como estás estrangulando a tu hijo ahora. No tienes derecho. Wanda intentó recuperar la compostura, pero sus manos temblaban visiblemente. Te casaste con esa azafata, 6 meses después del accidente. Con una mujer que me permitió ser yo mismo, replicó Howard con calma, que apoyó mi decisión de dejar el negocio y dedicarme a la enseñanza. ¿Recuerdas cómo solías llamarlo? Dicha crisis de los 40. Mitch miró a su padre con los ojos muy abiertos. Solo se habían visto un puñado de veces en 20 años. Wanda había construido hábilmente un muro entre ellos, llenando la cabeza de su hijo con historias de traición. «Nunca me contaste», dijo en voz baja, «porque tu madre hizo todo lo posible para que creyeras su versión de los hechos, igual que ahora intenta desprestigiar a Jessica. Eso es diferente». Wanda volvió a alzar la voz. «Esa chica lo está poniendo en contra de la familia, contra mí». «No, mamá». Mitch se puso al lado de su mujer. «Ella solo me ayudó a ver la verdad, igual que Susan ayudó a papá». «¿Susan?» Wanda hizo una mueca. «¿Esa segunda esposa?» «La mujer que me enseñó a vivir de nuevo». Howard se apoyó un poco más en su bastón. «Después del accidente, yo estaba destrozado. ¿Sabe lo que dijo entonces? Menos mal que solo es una pierna. Todavía puedes dirigir la empresa». Porque era importante, estatus, posición en la sociedad. ¿Y mi felicidad? ¿Mi deseo de hacer lo que amo? El amor no alimenta a una familia. «No, mamá», dijo Mitch en voz baja. «El amor te da la fuerza para vivir de verdad, no para existir según las reglas de otro». Jessica vio que varios empleados de la agencia se enjugaban furtivamente las lágrimas. Estaba claro que la historia había tocado una fibra sensible. «Wanda», se adelantó, «¿estuviste en la primera cita del doctor Goldstein? ¿Qué tiene que ver eso con...? Lo prometiste, ¿recuerdas? Era una condición». Me inscribí para la próxima semana. Bien, porque tenemos una opción.
¿O realmente trabajas en ti misma? O Jessica sacó su teléfono. Tengo grabaciones de todo lo que dijiste hoy y aún se puede presentar una denuncia policial. ¿Me estás chantajeando? Wanda miró a su alrededor como buscando apoyo, pero solo se encontró con miradas atentas. No, te estoy ofreciendo una oportunidad de mantener la relación con tu hijo, una relación de verdad, no ese vínculo asfixiante que tú consideras amor. Howard, Wanda se volvió hacia su ex marido. Díselo, explícale que en tu círculo, Wanda, negó con la cabeza. Llevo mucho tiempo en un mundo diferente, enseñando en una universidad normal, tocando en una banda de jazz los fines de semana. ¿Y sabes qué? Soy feliz, por primera vez en años. ¿Una banda de jazz? Mitch miró sorprendido a su padre. ¿Tocas? Con el saxofón. ¿Recuerdas cuánto te gustaba cuando... ¡Basta! La voz de Wanda se quebró en un chillido. Están todos contra mí, todos. No, mamá. Mitch la cogió suavemente por los hombros. Estamos a tu favor. Por ti de verdad, no por el papel que interpretas. ¿Recuerdas cuando tú y yo solíamos hacer galletas? Cuando papá estaba en el hospital. Wanda se quedó helada. ¿Te acuerdas? Claro que me acuerdo. Te reías, tenías harina en la nariz. Estabas vivo, real. Y entonces, luego estaban todas esas reglas, estatus, obligaciones. Tenía que protegerte, darte todo. Pero te quité lo más importante, el derecho a ser yo. Se hizo el silencio en la sala de conferencias. En algún lugar a lo lejos, el teléfono sonaba. El aire acondicionado zumbaba. La vida continuaba. Y aquí, en este espacio reducido, el viejo mundo se desmoronaba y tal vez estaba naciendo uno nuevo. Voy a ver a ese terapeuta, dijo finalmente Wanda. Su voz sonaba desacostumbradamente tranquila. Pero no puedo prometer que... Nadie exige un cambio instantáneo, dijo Jessica en voz baja. Solo un intento sincero. Señor Thompson, me temo que tenemos malas noticias. Rebecca, la ayudante de Mitch, parecía desacostumbradamente tensa. El proyecto River Plaza se ha cancelado. ¿Cancelado cómo? Mitch dejó el lápiz a un lado. Llevaba 3 meses trabajando en un proyecto de centro comercial ecológico, un concepto propio que había ganado un concurso entre otros 15 estudios de arquitectura. Llamaron de la oficina de Ferguson, sin explicaciones, solo eso es todo. Pero tenemos un contrato firmado. Están dispuestos a pagar daños liquidados. Rebecca mostró el fax. Bastante generosos. Mitch miró el documento. La cantidad era impresionante, el triple de la indemnización por daños y perjuicios prevista en el contrato. Raro, murmuró. Muy extraño. Aquella tarde, Jessica se quedó en la oficina más tiempo de lo habitual, preparándose para una vista importante. Al pasar por la sala de descanso, oyó un fragmento de conversación. Y adivina qué, presuntamente presionó a un cliente para que reescribiera su testamento, y lo hizo de tal manera que ha socavado. Jessica se quedó helada. Se trataba del caso Robinson, uno de los más complejos de su práctica. La pareja de ancianos había cambiado su testamento después de consultarla, pero solo porque había encontrado pruebas de fraude por parte de su sobrino. Y he oído, retomó otra voz, que está utilizando los contactos del marido para captar clientes, algo relacionado con el reparto de herencias. Jessica sacó tranquilamente su teléfono y encendió la grabadora de voz. Los últimos acontecimientos le habían enseñado a documentarlo todo. En ese momento, Sara, su colega del Departamento de Derecho Mercantil, salió del ascensor. «Oh, Jessica», titubeó de forma extraña. «Y estamos aquí. Escucha, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Es cierto que tu suegra presentó una queja contra ti en el colegio de abogados?» «¿Qué?» «Bueno, hay un rumor.
Dicen que tiene pruebas de alguna fechoría. Jessica sintió un escalofrío en su interior, no de miedo, sino de comprensión. Wanda había encontrado una nueva forma de presionar. El teléfono vibró. Un mensaje de Mitch. Necesito hablar. Urgente. Quedaron en un pequeño bar a 3 manzanas de la oficina, lo bastante lejos como para no cruzarse con nadie conocido. ¿Te acuerdas de Alex Ferguson? Mitch hizo girar un vaso de whisky intacto entre sus manos. Su mujer juega al bridge con su madre los miércoles. ¿Y ahora han cancelado el contrato? No son los únicos. 3 clientes reprogramaron sus citas hoy. 2 clientes potenciales se negaron a negociar. Y Jim, del comité de construcción, insinuó que mis proyectos podrían ser difíciles. Y de repente han surgido rumores de mala conducta profesional en mi despacho, sonrió Jessica con disgusto. Increíble coincidencia, ¿verdad? No para. Mitch se frotó el puente de la nariz. Solo ha cambiado de táctica. Y eligió el momento perfecto. Tengo la audiencia de Robinson en una semana. Tú tienes 3 proyectos que coordinar. Y luego está esto. Sacó su teléfono y abrió su correo electrónico. Llegó hace 1 hora. El correo era del tío George, el mismo que le había ofrecido a Mitch un puesto en su empresa. Querido sobrino, he oído rumores inquietantes sobre tu ética de trabajo. Se habla de que el último proyecto del River Plaza es una obra plagiada de un arquitecto escandinavo. Espero sinceramente que sea un malentendido. Por cierto, todavía hay una vacante en mi empresa. Podríamos olvidarnos de esta desagradable historia. ¿Plagio? Jessica casi se atraganta con su café. ¿Tu proyecto de escritura que ganó 2 premios internacionales? Gracioso, ¿verdad? Mitch sonrió sin gracia. Sobre todo teniendo en cuenta que ese arquitecto escandinavo es un antiguo compañero de clase mío y ni siquiera ha trabajado en arquitectura comercial en 5 años. ¿Y cómo es que tu madre? ¿Se pueden saber detalles así? Quiero decir, ella era una mujer de la alta sociedad cuando era joven. Todavía tiene contactos en todas las revistas de la ciudad. En ese momento sonó el teléfono de Jessica. El número era inidentificable. ¿Hola? ¿Señora Thompson? La voz era desconocida. Soy Patrick Green de la Comisión de Ética. Hemos recibido material muy interesante sobre su práctica. Envíe una solicitud formal a través de la oficina del secretario, dijo Jessica con la boca y colgó la llamada. Le temblaban las manos, pero no de miedo, sino de rabia. Está dando en el clavo de lo que duele. Mitch cubrió la palma de ella con la suya. La reputación no es solo la reputación, es nuestro trabajo, algo que hemos estado construyendo durante años. Jessica abrió el portátil. Mira, este es el caso Robinson. Cada documento está notariado. Cada cambio en el testamento está grabado en vídeo. Y estos son los informes de expertos independientes sobre el fraude del sobrino. Y tengo toda la documentación sobre River Plaza. Mitch sacó un pendrive. Cada boceto, cada etapa del diseño, los dibujos que hice en la universidad, ya se pueden ver elementos del concepto allí. Cree que puede destruirnos con rumores, pero los rumores no resisten a los hechos. Si se trata de hechos, refunfuñó Mitch, ya sabes cómo funciona. La gente cree lo que quiere creer, sobre todo si viene de la estimada señora Thompson. En ese momento, los teléfonos de ambos sonaron al mismo tiempo. Un correo de grupo en el chat familiar. Wanda invitaba a todos a una recaudación de fondos el próximo viernes, para apoyar a jóvenes profesionales que se enfrentan a retos éticos. Ni siquiera se esconde, Mitch negó con la cabeza. Al contrario, lo está haciendo. Revelador. ¿Sabes lo que es raro? Jessica golpeó los dedos sobre la mesa pensativamente. Es decir, va al Dr. Goldstein. Ya ha ido a 2 sesiones. ¿Y? Su comportamiento ha cambiado. Solía actuar impulsivamente, emocionalmente. Ahora, es una campaña deliberada, metódica.
Es como si ella, aprendiendo, volviéndose más peligrosa. Mitch se quedó en silencio, mirando por la ventana. Una fina lluvia lloviznaba fuera del cristal, convirtiendo las luces de la ciudad en manchas borrosas. ¿Recuerdas lo que dijo tu padre? Jessica tocó el hombro de su marido. ¿Sobre cómo se pasó años construyendo una barrera entre vosotros dos? ¿Crees que ella aplica los viejos métodos, pero ahora más conscientemente? El doctor Goldstein la obliga a analizar su comportamiento y ella lo USA para ser más efectiva, terminó Mitch. Jesús está convirtiendo la terapia en un arma. El bar se estaba llenando. Empezaba a ser viernes por la noche. En una mesa cercana, un grupo de jóvenes abogados discutían los últimos cotilleos de la comunidad jurídica. Jessica captó su nombre y volvió a coger la grabadora. No, Mitch detuvo su mano. Necesitamos algo más, algo... Mira, ¿y si...? No terminó. El teléfono volvió a sonar. Esta vez sonó el nombre de Wanda. Cariño. Su voz sonaba inusualmente alegre. Estaba pensando, tal vez deberíamos reunirnos, discutir los últimos malentendidos. Acabo de apuntarme a la subasta benéfica y va a haber gente tan interesante. Jessica puso el teléfono en altavoz. Mitch y ella se miraron, y ambos se dieron cuenta de que no era solo una invitación, era un reto. ¿Sabes, mamá? Mitch habló con calma, pero Jessica pudo ver el blanco de sus nudillos sobre el cristal. Seamos sinceros, ¿eres tú la que está difundiendo rumores sobre plagios? ¿Rumores? ¿De qué estás hablando, cariño? Acabo de oír... ¿De quién? Pues... la gente dice... ¿Qué gente, mamá? Dime una. Ten en cuenta que Sven Andersson, el arquitecto escandinavo, viene hacia aquí. Le telefoné hace una hora. Se hizo el silencio en el auricular. Estaba muy interesado en la historia de cómo fue supuestamente estafado, sobre todo porque lleva 5 años dedicándose exclusivamente a la fotografía submarina en las Maldivas. Solo estaba preocupado. ¿Por mi reputación? ¿O por arrinconarme? Por cierto, el tío George ya tiene el portafolio completo de River Plaza, con bocetos fechados, notas de las discusiones con el cliente y la opinión del abogado de patentes. Mitchell, la voz de Wanda se volvió más áspera. ¿No entiendes? No, mamá. Eres tú quien no lo entiende. ¿Sabes lo que me dijo mi padre? Que te pasaste años convenciéndole de que no se comunicara conmigo. Y ahora me entero de que has estado intentando arruinar su carrera académica, también a través de rumores y mensajes anónimos. Eso es diferente. Él nos abandonó. Se salvó de ti. ¿Y sabes qué? No voy a dejar que hagas lo mismo conmigo. ¿Ah, sí? El acero sonó en la voz de Wanda. Bueno, entonces supongo que tendré que hablar con el comité de caridad. Estaban preguntando por la financiación de tu último proyecto. ¿Estás amenazando? Jessica intervino por primera vez. ¿Ya? Oh, no, cariño, solo estoy preocupada por la reputación de la familia. Por cierto, ¿cómo va tu caso Robinson? He oído que ha habido algunos detalles interesantes. ¿Te das cuenta de que todo esto está siendo documentado, verdad? Jessica encendió la grabación de la conversación. Cada palabra, cada pista. ¿Documentado? Wanda se rió. Cariño, ¿de verdad crees que el papeleo significa algo? En nuestro círculo, en su círculo, S.R.A. Thompson, no en nuestro círculo. ¿Sí? ¿Y tu carrera? ¿Tu reputación? ¿Crees que los clientes querrían trabajar con un abogado sobre el que hay tales historias desagradables? Creo que estarían más interesados en averiguar quién difunde las historias y por qué. Hablando de rumores, la voz de Jessica se volvió casi descuidada. Lo interesante es que cada vez hay una nueva oleada de cotilleos después de tus sesiones con el doctor Goldstein, cada vez más profesional. Estás utilizando la terapia para entender mejor cómo manipular a la gente, ¿verdad? Un pesado silencio flotaba en el auricular.
¿Sabes qué más es interesante? Jessica continuó. La doctora Goldstein está especializada en relaciones de codependencia y está obligada a informar cuando un paciente es un peligro para sí mismo o para los demás. ¿Me estás amenazando con el manicomio? La voz de Wanda temblaba. No, solo estoy pensando en voz alta, sobre cómo una persona convierte el tratamiento en un arma, cómo utiliza cada sesión para ser más eficaz en su destrucción. Mitch se quedó sentado, conteniendo la respiración. Nunca había oído a su mujer hablar en ese tono, tranquilo, casi académico, pero había una sensación de acero detrás de esa calma. Una cosa más. Jessica abrió su portátil. Estoy repasando el caso de divorcio de su primer marido, interesantes declaraciones de testigos, sobre cómo lo aisló de sus amigos, de su familia durante años, cómo difundiste rumores sobre su inestabilidad, cómo convenció a todos de que actuaba por preocupación. Son documentos confidenciales, que han pasado a formar parte de un juicio público, y adivina qué, la historia se repite, los mismos métodos, las mismas frases, solo que ahora tu objetivo es tu propio hijo. Lo estoy protegiendo. ¿De qué, Wanda? ¿De la felicidad? ¿De poder ser él mismo? No lo entiendes. En nuestra posición, en tu posición, interrumpió Mitch. Mamá, construyes una jaula de cristal y lo llamas protección, pero ¿sabes qué? Es tan frágil. Basta una grieta y todo se desmorona. ¿Me estás amenazando? No. Te estoy ofreciendo una opción. O realmente trabajas con el doctor Goldstein. Honestamente, de verdad. ¿O qué? O pasará la próxima sesión con un dossier completo sobre cómo usas la terapia para mejorar tus manipulaciones. El agua siempre suena diferente. Está el acogedor gorgoteo de las fuentes de jardín, el arrullador sonido de la lluvia, el tranquilizador chapoteo de las olas. Pero el sonido del agua llenando el sótano de una casa antigua a las 3 de la mañana no se parece a nada. Es ominoso, extraño, una mezcla de gorgoteo de tuberías, chirridos bajo las tablas del suelo y un continuo y monótono goteo, 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 procedente de algún lugar en la oscuridad. Jessica se despertó al instante, como sobresaltada por una sacudida. El aire olía a humedad y a algo más. El teléfono brillaba tenuemente en la mesilla de noche. Había saltado la alarma de reserva. Mitch sacudió a su marido por el hombro. «Despierta». Él murmuró algo sobre una fuga en el baño, pero Jessica ya estaba abriendo la aplicación de la cámara de vigilancia. La pantalla mostraba el sótano, donde una figura familiar se movía entre la maraña de tuberías. Una costosa gabardina Burberry, la misma que Wanda había comprado en Milán la primavera pasada. La tenue luz de la lámpara de emergencia se reflejaba en la llave metálica del divorcio. ¿Está loca? Mitch estaba por fin despierto, mirando fijamente a la pantalla. El agua del sótano ya le llegaba a los tobillos, convirtiendo las cajas de cartón de los juguetes de Navidad en un amasijo empapado. La vieja alfombra que iban a restaurar flotaba como una isla en un rincón, y Wanda, metódicamente, casi mecánicamente, desenroscaba las válvulas, una a una, como si dirigiera aquel caos acuoso. Un estruendo y un grito estrujado les hizo estremecerse. En la pantalla, Wanda resbaló, manteniéndose a duras penas en pie. Cuando bajaron al sótano, había agua por todas partes. Se acumulaba en los huecos entre las baldosas del suelo, se filtraba bajo la puerta de la despensa, goteaba del techo en gotas grandes y pesadas. La luz de las lámparas de emergencia le daba un aspecto irreal, casi teatral. Wanda estaba sentada en el último escalón, agarrando la llave inglesa con dedos blancos. Su imagen, habitualmente impecable, se desmoronaba como un castillo de naipes. Los mechones mojados se le pegaban a la cara, el rímel se le corría a rayas negras, convirtiendo su rostro cetrino en una máscara de teatro. El abrigo de diseño estaba ennegrecido por el agua que goteaba de las mangas.
El sótano que tanto les había costado limpiar en los últimos meses se había convertido en una gruta inundada. Los botes de pintura que Mitch había comprado para la veranda se balanceaban en el agua turbia. Las cajas de documentos que no habían tenido tiempo de subir estaban empapadas. Las fotos de bebé de alguien flotaban en la superficie del agua. Mitch se reconoció a sí mismo, con 3 años, en un caballito de juguete. Se suponía que estabas dormido. La voz de Wanda sonó amortiguada, como a través de la espesura de la propia agua que inundaba el sótano. La alarma. Apagué la alarma. A la tenue luz de las lámparas de emergencia, su rostro parecía de cera. Las sombras bajo los ojos eran más nítidas, las arrugas de las comisuras de los labios más profundas. Ya no parecía la mujer de la alta sociedad, la brillante S.R.A. Thompson. Parecía enferma y muy vieja. Jessica filmaba en silencio con su teléfono. El hábito de documentarlo todo estaba demasiado arraigado. El agua salpicó sus zapatillas de casa, empapando el suave tejido. Un extraño olor flotaba en el aire, una mezcla de humedad, moho y el mismo perfume Jo Malone con el que Wanda se había perfumado durante los últimos 20 años. Cámaras, cámaras, cámaras. La llave de divorcio trazó un arco plateado en la penumbra y se sumergió en el agua con un chapoteo. Círculos en la superficie, meciendo otra fotografía empapada, esta vez una fotografía de boda, donde la joven Wanda brillaba con esa belleza especial que solo tienen las mujeres muy seguras de sí mismas. Como una jaula, como una maldita jaula. Su voz se entrecortó en las notas altas. Había algo primitivo, espeluznante, como un arañazo en un cristal o el grito de un pájaro herido. Mitch dio involuntariamente un paso atrás y el agua chirrió bajo sus pies. Wanda se revolvía por el sótano como un animal cazado. Sus caros zapatos, de cuero italiano hecho a mano, dejaban círculos divergentes en el agua. El dobladillo mojado de su capa azotaba el agua, creando pequeñas olas. Murmuró algo sobre reputación, sobre normas, sobre cómo todo tenía que ser yao. La habitación se llenó de una sofocante mezcla de olores: madera húmeda, tuberías oxidadas, papel fotográfico empapado, perfume, sudor, miedo. Las gotas de agua que goteaban del techo marcaban un ritmo desigual, como un metrónomo roto. Por un momento se quedó inmóvil, con la mirada perdida en el espacio que tenía delante, y entonces emitió un sonido, una mezcla inhumana de risa y sollozo que hizo que Jessica sintiera escalofríos. ¿Prisión? ¿Cárcel? Sus tacones repiquetearon por el suelo hundido hasta el estante de herramientas. Los estantes que Mitch había instalado él mismo el verano pasado brillaban bajo la tenue luz. El martillo se deslizó en su mano con la misma naturalidad que si fuera una prolongación de su cuerpo. «Te haré vivir bien». Wanda blandió el martillo y estuvo a punto de perder el equilibrio en el suelo mojado. Algo extraño, desconocido, le salpicó en los ojos. «Jess», Mitch habló en voz muy baja, «llama al doctor Goldstein». «Ya estoy en ello». Se llevó el teléfono a la oreja sin perder de vista a Wanda. «¿Doctor?» «Sí, en nuestro sótano». «No, con un martillo. Una crisis nerviosa, creo». «¿Una crisis nerviosa?» Wanda soltó la misma risa espeluznante y sollozante. «¿Yo? Tú eres el que tiene una crisis nerviosa. Toda esta vida, ¿cómo no lo entiendes? He estado construyendo durante años. Cada recepción, cada recaudación de fondos, cada apretón de manos. ¿Y tú? ¿Qué has estado construyendo, mamá?» Mitch dio un cauteloso paso adelante. «Esta vida perfecta, ¿para quién? Para ti, todo para ti, para que tú fueras, seas... ¿Para ser qué? ¿Tu muñeca? Cállate». Volvió a blandir el martillo. «Suenas como él, como tu padre. Él tampoco entendía, no apreciaba». «¿Y tú?» Mitch preguntó de repente. «¿Le apreciaba?
¿O solo intentabas hacer lo correcto? El agua seguía llegando. Ahora le llegaba casi hasta la mitad de las pantorrillas, recorriendo los pliegues de su costosa capa, convirtiéndola en un trapo informe. Le quería, se balanceó Wanda. Os quería a los dos, es solo que tú lo estabais haciendo todo mal. Él con su estúpida música, tú con esto, este trabajo. ¿El trabajo que amo? El amor no alimenta a una familia. Ella casi gritó esas palabras. Mi madre siempre decía. Wanda hizo una pausa, como sorprendida por sus propias palabras. El martillo en su mano temblaba. Tu madre, dijo Jessica en voz baja. ¿La misma que te casó a los 18 años? ¿Con un hombre que te doblaba la edad? ¿De dónde? De los mismos documentos que intentaste destruir, de viejas cartas, fotografías. Aquí, en este sótano inundado, la historia de tu familia está literalmente flotando delante de nosotros. Wanda desvió la mirada hacia el agua, donde se balanceaban las fotografías empapadas. Su propio rostro joven se asomó a una de ellas, confuso, casi asustado. Fui una estúpida, susurró de repente. Tan equivocada. Mamá solía decir. En ese momento se oyeron pasos en las escaleras. La doctora Goldstein bajaba al sótano, agarrada a la barandilla, una mujer bajita con un abrigo echado a toda prisa sobre el pijama, el pelo gris revuelto. El agua empapó enseguida sus zapatos de casa. Jesús, Wanda, miró alrededor de la habitación inundada. ¿Qué demonios estás haciendo? Ahí estás, Wanda rió nerviosamente. ¿Decidiste unirte a la fiesta? ¿Crees que eso es comportamiento autodestructivo suficiente para tus registros? En la penumbra del sótano, su rostro parecía la máscara de una tragedia griega, congelado, con los ojos oscuros y maquillados. El agua le goteaba del pelo a los hombros, de los hombros a unos charcos cada vez más grandes. Se da cuenta de que esto es un delito, ¿verdad? Preguntó con calma el doctor Goldstein. Allanamiento de morada, daños intencionados, un delito en su propia familia, contra su propio hijo, que no es de su propiedad. El doctor dio otro paso adelante. Hemos hablado de esto en las sesiones, sobre límites, sobre el control. Oh, sí, lo hicimos. Wanda blandió el martillo hendiendo el aire. Todos hablaban, sobre mi madre, sobre mi matrimonio, sobre mi tartamudeó, como si hubiera perdido el hilo del pensamiento. En el silencio se oían las tablas del suelo crujiendo en algún lugar del piso de arriba, el agua corriendo por las tuberías, la propia Wanda respirando con dificultad. ¿Sobre tus miedos?, preguntó el médico con suavidad. ¿Sobre lo que ocurrirá si pierdes el control? Usted no lo entiende. Ahora había lágrimas en la voz de Wanda. En el momento en que pierdes el control por un instante, todo se derrumba. Todo. Como cuando mi padre quebró y mi madre. ¿Qué hizo tu madre, Wanda? Ella dijo que yo tenía que salvar a la familia, que solo un matrimonio exitoso, que tenía una obligación, que no podía ser egoísta. El martillo se le resbaló de los dedos y se hundió en el agua con un chapoteo sordo. Wanda se miró las manos como si las viera por primera vez. Tenía 18 años, dijo con voz casi infantil. Quería ir a la universidad, quería estudiar música, y entonces fue la recepción Thompson, y Howard era tan exitoso, tan correcto. ¿Y aprendiste a ser correcta? La doctora Goldstein hablaba aún suavemente, pero había acero en su voz. Yo era perfecta. Wanda se acomodó de nuevo en los escalones, sin notar el agua que empapaba la costosa tela. Impecable. Y ahora todo se está desmoronando. Me estoy desmoronando. Jessica notó que Mitch tenía los dedos apretados en un puño, como si quisiera decir algo, pero se estuviera conteniendo. En ese momento, una sirena aulló en algún lugar del piso de arriba.
Es la ambulancia, dijo el doctor Goldstein. Wanda, necesitas ayuda, ayuda de verdad. ¿A la clínica? Soltó una breve carcajada. Para que todos juzguen que la SRA, Thompson, que eres humana, con sus traumas, sus miedos y su dolor. Mientras se llevaban a Wanda en silla de ruedas, en silencio, con la mirada perdida y el pelo aún húmedo, el cielo empezaba a ponerse gris. Dawn encontró a Mitch y Jessica en el sótano destrozado, entre charcos y pertenencias arruinadas. La primera nevada había caído inesperadamente pronto. Aún no era noviembre. Jessica se acercó a la ventana. Copos blancos caían lentamente sobre su sufrido porche, que por fin habían terminado hacía una semana. El sótano seguía oliendo a humedad. Algunas de las fotos estaban irremediablemente deterioradas, otras habían sido rescatadas, yacían apiladas sobre la mesa de la cocina, a la espera de nuevos álbumes. Mitch las revisaba a veces y se quedaba mirando algunas de ellas durante largo rato, pero nunca decía nada. 2 veces por semana, Wanda iba a ver al doctor Goldstein. Después de aquella noche, llevaba 3 semanas en la clínica, ahora en régimen ambulatorio. Jessica se la encontró por casualidad a la salida del supermercado, sin maquillaje, abrigo beige liso, aspecto desvaído. Fingieron no haberse visto. Muchas cosas habían cambiado en aquel mes y, al mismo tiempo, nada había cambiado. Mitch seguía trabajando en proyectos, en silencio, obstinadamente, como si se estuviera demostrando algo a sí mismo. Jessica ganó otro caso, aunque algunos clientes seguían mirándola con mal disimulada suspicacia. ¿Quieres café? Mitch apareció en la cocina, despeinado tras una noche de trabajo con planos. Sí, quiero. ¿Has visto el pronóstico? Prometen una ventisca. Hablaron del tiempo, del trabajo, de comprar una secadora nueva. De lo único que no hablaron fue de esa noche, del agua, de la mujer rota con el martillo que una vez fue solo una madre. A veces es más fácil así.